Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Así que vámonos a estudiar la Biblia juntamente con su familia, con los que estén allí en su casa. Y pues síganos aquí. Queremos que todos sean beneficiados. Nosotros nos gusta mucho saber, ¿verdad?, de que usted está leyendo la Biblia juntamente con nosotros y pues juntos aprendiendo del amor de Dios. Y pues, ¿cómo estás, Virgilio? Muy bien. Muy bien. Mi ojo malito. Ay, por andar ahí en las hierbas con mucho polvo. Pero bueno, pues aquí estamos y ya vamos y no nos vamos. Vamos ya en Éxodo 11. Vamos a ver anunciada la muerte de los primogénitos. Y pues ya vamos en el video número 55, así que si usted todavía no ha visto los primeros videos, también véalos y pues es bueno que nos haga preguntas. Ahora que está mi esposo, pues es mejor, ¿verdad? Porque él pues sabe más que yo, pero vamos a aprender juntos, ¿verdad? Y pues bueno, en Éxodo 10 vimos la plaga de langostas y de tinieblas. Así que pues vamos a seguir viendo. También vimos en Éxodo 10, 8, 9 que el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿quiénes son los que han de ir a servir a Dios? Y Moisés respondió: nuestros niños, nuestros viejos, nuestros hijos e hijas, ovejas y vacas, porque es fiesta solemne para Dios. Así que qué hermoso cuando nos reunimos, ¿verdad? Cuando aquellos tiempos que nos reuníamos en la iglesia, todos, ¿verdad?, que convivíamos y hacíamos todo para Dios. Es una fiesta solemne. Así que pues ahorita estamos con lo de la pandemia. Es bonito que nos reunamos con la familia, ¿verdad? Que estudiemos la palabra juntamente con la familia y pues que hagamos una fiesta, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios, fiesta solemne para Dios. Siempre que nos juntemos en familia, que ahora pues mi esposo y yo estamos aquí, ¿verdad? Pues es una fiesta para nuestro Dios, estudiar la palabra de Dios y saber cuánto amor nos tiene nuestro Dios. Así que no solamente es que estemos dos personas, sino toda la familia, y pues oramos por eso, ¿verdad? Para que pronto estemos toda la familia juntos, para que adoremos juntamente a nuestro Dios. Así que pues no sé si tengas tú algo más sobre eso, o si tienes un canto o qué tienes. Me quiere echar de cabeza, ¿eh? Es que él canta bien bonito, pero no se anima. Tiene muchas alabanzas muy bonitas. Mejor nos centramos en lo que dice la Escritura. Okay. En el capítulo 10 ya mencionó Gloria que hubo dos plagas pues muy devastadoras, ¿no? Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Egipto. Una plaga devastadora como la langosta en todo el país, pues dejó prácticamente en la miseria al pueblo de Egipto. Y las tinieblas, pues fue algo, como el nombre lo dice, como la palabra lo dice, ¿verdad? Fue tenebroso. Estuvieron sentados 3 días y 3 noches sin poder moverse porque no sabían a dónde ir. No podían ver a nadie, ni siquiera podían verse la punta de la nariz. Decidieron no moverse durante 3 días. Entonces, pero fue la 9ª plaga. Y Faraón ya estaba desesperado y agobiado por todo lo que estaba pasando, pero no quería ceder ante Moisés y ante Dios. Entonces
le dice a Moisés, vayan, está bien, vayan, pero no se lleven el ganado, o sea, dejen su ganado aquí. Entonces Moisés le dice, o sea, tú también nos darás ofrenda, nos darás un sacrificio. Y entonces Faraón ya se sale de sus casillas, se vuelve loco en ese momento, le dice a Moisés que no me vuelvas a ver, dice, porque el día que me veas, ese día vas a morir. Le dice, no te quiero ver ni en pintura, imagino. Así debe haber dicho el Faraón. Entonces Moisés le dice, está bien, que sea como tú dices, no volveré a ver tu rostro. Así terminó el capítulo 10, un choque prácticamente entre el Faraón, el hombre, hasta ese momento el hombre más poderoso de la tierra, y Moisés, el hombre más fiel a Dios en ese momento en la tierra. Chocaron. Al fin Moisés dejó su mansedumbre para confrontar al Faraón y decirle, está bien, que sea como tú dices, no volveré a ver tu rostro, no veré más tu rostro. Entonces en ese momento de tensión terminó el número 10 y el número 11, bueno, es el anuncio, es cuando Dios le dice, voy a traer la última, le dice a Moisés, voy a traer la última plaga sobre Egipto. Y después de esta plaga, Faraón los dejará salir. Pero es un capítulo muy cortito, que tiene solamente 10 versículos. Entonces lo vamos a unir con el capítulo 12, pero hasta la mitad del capítulo 12, porque el capítulo 12 está muy largo, tiene 50 y tantos versículos. Tiene 51 versículos. Entonces lo vamos a dividir y el 11 es el anuncio de la Pascua y el 12 es la preparación para la Pascua hasta el capítulo 28. Toda la instrucción de cómo preparar la Pascua, quiénes la iban a comer, cómo la iban a comer, a qué horas la iban a comer, todo eso. Entonces, pues oremos para empezar la lectura. De nuevo estamos ante ti, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos muchas gracias por esta oportunidad de esta lectura que vamos a tener y que esperamos que al compartirla con nuestros hermanos llegue muy lejos, Padre. Amén. Bueno, llegue hasta donde tú quieras que llegue y que sea de bendición, Padre, para aquellos que la escuchen y que solo estamos tratando de hacerla un poquito más entendible. Estamos tratando de leer entre líneas para que podamos dar una explicación correcta de lo que se está hablando aquí en estos pasajes. Y te pedimos que tú nos des dirección, Padre, a través de tu Espíritu Santo y que podamos ser fieles en la interpretación y no desviarnos hacia nuestros propios pensamientos. Dirígenos, Padre, en esta lectura y ayúdanos a saber explicar, saber dar una interpretación correcta. Te pedimos que nos guíes y que estés con nosotros y que al escucharla estos videos también nuestros hermanos y amigos y parientes también sean bendecidos, Padre, por tu palabra. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, empecemos con anunciada la muerte de los primogénitos, Éxodo 11. Y Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina y cada una a su vecina alhajas
y de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y vemos aquí en el 3, en el 2 dice: habla ahora el pueblo que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y eso tal vez fue por el duro trabajo que tenían, ¿verdad? Se estaban, como quien dice, cobrando todo su trabajo. Así es. Después de todo lo que había pasado, y como dice ahí, ¿no? que todos en Egipto tenían a Moisés como un gran hombre. Lo veían como alguien especial, alguien que tenía comunicación con el Dios que adoraba. Lo tenían como alguien importante, alguien poderoso, alguien conocedor de la situación de los hebreos y defendiéndolos de Faraón para liberarlos del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Entonces, después de haber visto todas las señales que estaban pasando en Egipto y que era a través de Moisés que se hacían esas señales, los egipcios miraban a Moisés con respeto, con reverencia, con temor tal vez, y pero lo tenían como un gran hombre. Entonces, ya prácticamente el pueblo de Egipto, tal vez no Faraón ni sus oficiales, pero el pueblo de Egipto ya anhelaban que se fueran los hebreos de Egipto. Entonces, cuando Moisés da la instrucción, pidan a sus vecinos y vecinas alhajas de oro y de plata y lo que quieran pedir, pidan. Entonces Dios dijo, o sea, en realidad está diciendo Dios: voy a hacer que les paguen por todo el trabajo que hicieron durante 400 años, porque no recibían ningún sueldo, nada. Si acaso les daban un tentempié, ni siquiera eran comidas, como decían luego en el desierto, lo vamos a ver más adelante, que decían: nos acordamos del pescado y de las cebollas, los ajos, los puerros y todo lo que nos daban de balde. O sea, increíble que llegaran a decir tal exageración. De balde. Eran esclavos. Un esclavo prácticamente nunca se satisface. En aquel tiempo nunca se satisfacía. O solamente que los quisieran tener como animales, para tener más familia. Pero ahí los tenían solamente para trabajos pesados. Entonces les daban de comer, pero no era así como decían, ¿no? Que abundante, que nos sentábamos a las ollas de carne y de pescado y de cebollas, ajos, puerros, y melones, pepinos, no sé cuántas cosas estaban supuestamente extrañando. Pero no era que comieran así, o sea, sí los llegaron a comer, pero como esclavos que eran, no comían hasta satisfacerse, comían nada más lo que los egipcios les daban. Y en su casa pues podían comer un poquito más, porque bueno, tenían que regresar a sus casas. Pero nada era de balde, todo fue trabajo forzado durante 400 años. Entonces, cuando salieron, Dios dijo: los voy a hacer salir con riqueza, no van a haber trabajado en balde. Y fue, creo, promesa de
de Dios a Abraham y a Jacob también. Entonces, cuando piden estas cosas a los vecinos egipcios dicen, ten lo que quieras, con tal de que ya se vayan, tengan, aquí está un collar de oro, unos anillos, un collar de plata, anillos de oro, brazaletes de oro, los pendientes que se ponían aquí en la nariz y en los oídos, en las orejas. Lo que pidieron les dieron. Entonces hasta vestidos les dieron, o sea, ropa que se pusieran. Entonces salieron con riqueza. El pago del trabajo forzado que estuvieron haciendo durante 400 años. Ese fue su botín, prácticamente un botín de guerra, porque es lo que pasaba. Había guerra entre dos países, el vencedor se llevaba todo lo de valor del vencido. Y así aquí, Dios venció a Egipto y el pueblo de Israel se llevó todo lo de valor que había en Egipto. Oro, plata, piedras preciosas, ropa, lo que fuera que pidieran. Entonces, continuando la lectura en el verso 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aquí está, primero Dios le dice a Moisés, le anuncia que vendrá una plaga grave, la muerte de los primogénitos. Pero luego Moisés fue a Faraón y le anunció también a él que venía una plaga muy grave. Y le dijo, todo primogénito en tierra de Egipto morirá. Y le dijo, desde el primogénito que se sienta. Bueno, esto lo está diciendo Dios a Moisés, pero luego Moisés va y le dice a Faraón. Aquí está Moisés diciéndole, y en el verso 8 dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Salió Moisés muy enojado de la presencia de Faraón. Pero le anunció, le dijo que venía la plaga grave, que no iba a poder resistir Egipto. Y entonces Dios está otra vez. La bondad de Dios era la arrogancia de Faraón. Cuando Dios se compadecía, cuando Moisés intercedía por Faraón y por los egipcios, Dios liberaba de una plaga a los egipcios, se volvía a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, a veces sucede así entre nosotros, ¿no? Entre los seres humanos. Me acuerdo de un amigo que platicaba que cuando él estaba chamaco, había otro chamaco de la edad de él, pero más chaparrito, que un día lo agarró de su puerquito, como dicen en México,
el chaparrito a mi amigo, ¿no? El que era más alto, de la edad, pero más alto. Y dice que todos los días lo buscaba, el chaparrito al otro. Todos los días, no había en la escuela, de seguro que se encontraban. Y lo fastidiaba, y le pegaba, lo empujaba y le hacía cosas. O sea, ¿por qué? No había ni una razón. La bondad del más alto hacía que el más bajito lo fastidiara, lo golpeara, le pegara, le hiciera cosas, cualquier cosa. Él llegó al extremo del amigo que se escondía de este chaparrito. Se escondía. Para llegar a su casa mejor daba la vuelta a la otra cuadra para no pasar por donde vivía el chaparrito. Porque le tenía un miedo. Wow. Pero dice que así exagerado. Y un día dice que se lo encontró en la calle. Y dice que el chaparrito llegó y se lo confrontó y le pegó y le hizo tirar algo, no recuerdo qué era. Que lo tiró y se le echó a perder en el suelo. Dice, sentí tanto coraje que me le aventé encima y lo tiré en el suelo y le estuve pegando así con los ojos cerrados. Entonces no había razón para que este fastidiara a este. Tenía menos fuerza, este fácilmente lo podía vencer. Pues un día se enfadó mi amigo, y le puso una paliza a este pobre que nunca más volvió a fastidiarlo. Y mi amigo tampoco ya no se aprovechó de él. Con el tiempo ya crecieron y un día se encontraron. Y le pregunta a mi amigo, oye, dice, ¿pero por qué siempre me fastidiabas a mí? ¿Por qué a mí? ¿Te había hecho algo yo? ¿No? Entonces, pues, porque tú no hacías nada por eso. Entonces aquí está, o sea, la misma actitud, ¿no? De Faraón y Moisés. Faraón veía a Moisés, él no veía a Dios. Faraón veía a Moisés. Y cuando Moisés oraba por Faraón, intercedía por Egipto y se calmaba la plaga, Faraón se volvía a enojar y otra vez, no te voy a dejar ir. Entonces la actitud, cuando alguien no se defiende, el que se siente inferior, fastidia, ataca, golpea, pues a quien considera más alto y que lo puede vencer, pero como no se defiende, como no hace nada, entonces lo ataca y lo ataca, hasta que al fin un día viene la rebelión. En este caso Dios estaba utilizando a Moisés para doblegar al faraón. A veces me empiezo a hablar, recuerdo algo y empiezo a hablar mal y se nos está pasando el tiempo, así que vamos a continuar con el capítulo 12 y vamos a leer hasta el 28. Esta es la Pascua, la preparación de la Pascua, cómo se comía, cuándo se comía, dónde se comía, quiénes la comían. De hecho era para todo el pueblo. Entonces, 12 ya. La Pascua. Vamos a ver aquellos tiempos en que nosotros celebramos todo eso. Bueno, dice la Pascua, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero,
Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. A ver, deja ver qué tengo. En Éxodo, en el 5. Ay, ¿cómo está? Tengo confundido con el 12, ¿no? O acá. En Éxodo 12:5 vemos que la Pascua con un macho sin defecto. Eso era pues referencia de cuando también Cristo, ¿verdad? Sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Y en 1 de Pedro 1:18 y al 19, Cristo es nuestra Pascua. 12. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, pues, eso es lo que vamos viendo en la Pascua. ¿Ya? Sí, todas las, lo que mencionó Gloria, ¿no? Todas las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento, primero en el tabernáculo y luego en el templo, todas eran una sombra de lo que había de venir, una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Se sacrificaban, según la ceremonia, se sacrificaban corderos, machos cabríos, becerros. Había una ceremonia en la que se sacrificaba una vaca alazana, una vaca roja, y era para la fabricación de una bebida, ¿no? Unas aguas amargas. Pero había derramamiento de sangre en todas las ceremonias que se hacían en el templo. Entonces esas ceremonias, ese derramamiento de sangre era un símbolo del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, sin mancha, sin contaminación, sin ningún defecto, el Cordero, como dice en otra escritura, inmolado desde la fundación del mundo. Es una referencia, cuando dice inmolado desde la fundación del mundo, es una referencia a cuando Dios intervino para cubrir el pecado de Adán y Eva. Entonces nuestros maestros nos han dicho que cuando Dios los cubrió de pieles, es porque Dios había sacrificado un cordero, probablemente por cada uno de ellos, y le arrancó la piel al cordero, y de esas pieles, o la piel a los corderos, y de esas pieles hizo una túnica para cada uno. Entonces esa es una referencia a nuestro Señor Jesús desde el Génesis. La escritura no es acerca del pueblo de Israel, ese no es el centro. La escritura es acerca de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Y Él da a conocer que hay alguien más, está el Padre y está el Espíritu Santo, que actúan individualmente, pero que lo que hace uno lo hace el otro. Entonces es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios toma las pieles para cubrir el pecado, cubrir el cuerpo de Adán y Eva. Entonces toda la escritura
por donde usted la mire, por cómo la mire, al revés o al derecho, si empieza por Apocalipsis y termina en Génesis, usted va a ver que siempre está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, con el tiempo, ¿no? Los maestros cristianos han dicho, ¿no? Esa referencia, dice, al Cordero inmolado desde la fundación del mundo, es aquel momento cuando Adán y Eva pecaron y que Dios tomó 2 corderos, los degolló, les derramó su sangre, les quitó la piel y con eso hizo túnicas para ellos. Y después seguimos leyendo, aquí en el Éxodo está el sacrificio de un cordero en la Pascua y que todos debían comer de ese cordero. Por eso el Señor Jesús, cuando decía, mi carne es verdadera comida, Amén. y mi sangre es verdadera bebida. Entonces se quedaron todos, bueno, ¿qué nos vamos a hacer, caníbales para tener salvación? No, lo que está diciendo es que su carne, que iba a ser ofrecida para la redención de los seres humanos, su carne y su sangre, que iba a ser ofrecida como un sacrificio para redención de los pecados del ser humano. Eso era con los símbolos que él estableció después del pan y el vino. El pan, dijo él, este es mi cuerpo, y el vino, dijo, esta es mi sangre. Pues esa es la verdadera comida, la carne del Señor Jesús, el pan sin levadura. Esa es la verdadera bebida, la sangre, el vino de uva que se tomaba durante la Pascua. Y que Él estableció como un recordatorio para nosotros. Él lo estableció con los símbolos del pan y del vino, el cuerpo y la sangre, la carne del Señor Jesús y la sangre del Señor Jesús. Entonces lo estableció como un simbolismo al tomar la ceremonia de la Pascua, el pedacito de pan y la copita de vino. Estamos recordando que ese sacrificio ya nos cubrió, esa sangre ya fue aplicada sobre nosotros, esa sangre que cuando éramos negros por el pecado, esa sangre nos dejó blancos como la nieve, limpios, sin ninguna mancha del pecado. Entonces aquí se está instituyendo la ceremonia de la Pascua, el Cordero, y hay que derramar sangre. Entonces está dando instrucciones Dios, si el animal tiene que ser de 1 año, sin ningún defecto, que no esté tuerto, que no esté cojo, que no esté quebrado o que no tenga dañado nada en su cuerpo. Tenía que ser un cordero perfecto. Y tenía que ser de 1 año. Por eso la instrucción es, si no se la puede comer una familia sola, todo ese cordero, vayan con su vecino y pídanle a un miembro de la familia que venga a ayudarles. Pero tenía que ser de 1 año, no menos de 1 año, tenía que ser de 1 año, que ya obtuviera 1 año. Entonces un cordero de 1 año ya es un cordero grande. Entonces cuando hice esto, no me estoy refiriendo del suelo hasta aquí, ¿verdad? Porque sería demasiado grande. No, de aquí de la mesita que tenemos enfrente, un cordero de 1 año más o menos es esta altura. Más que estamos sentados y pues hago esto y digo, no es del suelo hasta acá, es de aquí de la mesita hasta aquí más o menos. Un cordero de 1 año es bastante carne para una familia. Y podía ser un cordero o podía ser un macho de las cabras. Entonces aquí está dando las instrucciones. Y continúa en el verso 6. Porque dice que lo van a tomar en cierta fecha. Dice el 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Primero Dios les dice, este es el primer año del mes. Ustedes, este va a ser su calendario.
el primer año del mes, el primer año del mes. Pues así fue una rebusnancia. El primer mes del año era como en abril más o menos. Era el principio de la primavera. Tal vez entre marzo y abril de nuestros meses del año. Entonces Dios les dice, este va a ser el primer mes del año para ustedes. Hoy sabemos que el primer mes del año es el mes de Nisan, no de la marca de carros, o Nissan o Nissan, algo así, Nissan creo que es. Entonces es el inicio de la primavera. O sea, Dios no quiso Dios no quiso que el principio del año fuera en invierno, como nosotros. Él quiso que fuera en la primavera, cuando todo cobra vida. Entonces el primer mes del año para ellos era el mes de Nisan, al principio de la primavera. Entonces tomaban ese cordero y lo guardaban hasta el día 14, como lo está diciendo aquí en el verso 6. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando dice entre las 2 tardes, se refiere a la tarde del día 14 y la tarde del día 15. O el fin del día 14 y el principio del día 15. En ese momento lo tenían que sacrificar, a la puesta del sol en el día 14. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Es el simbolismo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es enorme aquí en esta parte. Solamente leer esto, pues por lo menos a mí me conmueve, porque me pongo a recordar lo que dicen los evangelios acerca de cómo el Señor Jesucristo fue sacrificado, cómo sufrió, cómo derramó su sangre, cómo fue crucificado y murió en la cruz y fue traspasado. O sea, el martirio antes de la crucifixión, la flagelación, la corona de espinas, todo eso está reflejado aquí en el sacrificio de este cordero. Aquí no lo sacrificaban de esa manera, ¿verdad? Pero sí derramaban toda su sangre, y todas las heridas que le hicieron al Señor, desde la cabeza hasta los pies, todas esas heridas lo hicieron sangrar hasta no quedar sangre en su cuerpo. Tanto que al traspasar su corazón, no dice salió sangre con agua, ¿verdad? Dice salió agua mezclada con sangre. Cuando enterraron la lanza y la sacaron, salió agua mezclada con sangre. O sea, la poca sangre que quedaba ahí dentro de sus órganos, y al traspasarlo rompen el tórax, que es donde se acumula el agua. Cuando hay un sufrimiento extremo, se acumula el agua aquí dentro, protegiendo los órganos vitales. Porque uno de estos órganos que tenemos en el tórax es dañado o es herido, y la persona muere en cuestión de 1 minuto o 2. El corazón, los pulmones, que son los que están de aquí del diafragma hacia arriba, el tórax, la tráquea, si es traspasada, la persona muere en cuestión de 1 minuto o 2. Entonces, cuando atraviesan con la lanza directo al corazón,
salió el agua que había almacenada aquí en el tórax, que estaba protegiendo estos órganos vitales. Sale el agua mezclada con un poquito de sangre que quedaba. Entonces, no quedaba, pues, no quedaba sangre en él. Es conmovedor pensar que alguien haya sufrido semejante tortura, semejante tormento por amor a alguien como usted y como yo. O sea, es increíble que el creador del universo haya decidido venir y ofrecerse como un sacrificio por los pecados de todo el ser humano. Claro que hay quienes van a rechazar con tanta necedad, van a rechazar ese sacrificio y de nada les va a servir que el Señor Jesús haya muerto por ellos. Pero nosotros que hemos sido conmovidos por el sacrificio de nuestro Señor, nosotros tenemos una esperanza viva reservada para nosotros en el cielo, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da convicción de que podemos esperar confiadamente por esa promesa, por esa gran oferta que Dios nos ha hecho. Entonces, ¿somos dignos? Claro que no. ¿La merecemos? Claro que no. ¿Ese sacrificio lo merecemos? No. ¿Podemos ganar nuestra entrada al cielo? Claro que no. Si pudiéramos ganarlo, no hubiera necesidad para que viniera el Señor Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y sin embargo hay una iglesia, por lo menos una que yo conozco, que dice que sí podemos ganar por obras nuestra entrada al cielo. Bueno, no es una, son varias que yo conozco. Entonces aquí está el sacrificio del Cordero, derramar su sangre completamente, asarlo al fuego. El Señor Jesús al ir al Calvario sufrió un tormento calcinante. La temperatura en ese tiempo era alta. ¿Por qué? Porque está empezando a hacer calor. A esa hora que lo llevaban al Calvario, ya el sol estaba arriba. Entonces sufrió una agonía calcinante también, aparte de la flagelación y todo que su cuerpo fue rasgado. Sufrió una agonía calcinante, y estar clavado en la cruz, no poder moverse, o bueno, en realidad sí podía moverse, pero no quiso moverse. Esa es la realidad. No quiso moverse. Cuando le dijo al Padre en el Monte de los Olivos, si es posible, pase de mí esta copa. Le está diciendo, si es posible la salvación de los seres humanos en alguna otra forma, que no tenga yo que beber esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces cuando Él está diciendo eso, Dios el Padre guarda silencio, haciéndole ver al Señor Jesús que no había otra forma, que si Él no quería, lo liberaba, pero no había otra forma de liberar a los seres humanos. Entonces Jesús, sabiendo que no había otra forma, estuvo dispuesto a cumplir con la voluntad del Padre. Él como ser humano tuvo esa angustia de saber que iba a pasar por un tormento extremo, pero lo que probablemente le causó más angustia fue saber que iba a sentirse abandonado por Dios. El clamor que él dijo no fue para cumplir una escritura, la cumplió, pero no fue solamente por cumplir una escritura, sino porque realmente lo sintió. Lo sintió.
padre, gritó. Y no así como lo quieren presentar en las películas, ¿no? Que, wow, padre, padre, ¿dónde estás? No, fue un grito desgarrador. Quisiera poder hacerlo aquí, pero si lo hago me voy a poner a llorar. Pero fue un grito desgarrador el que él dijo. Porque hasta ese momento él había podido ver a su padre todo el tiempo, sentir su presencia todo el tiempo, hacer milagros en su nombre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la comunión entre ambos era de padre e hijo. Ellos tenían una relación especial. El padre le hablaba y él lo escuchaba. Él le hablaba al padre y el padre lo escuchaba. Entonces, en ese momento en que está en la cruz colgado y que ya tiene varias horas allí, cuando él grita, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito de angustia terrible, porque dice que fue un clamor, clamó a gran voz, dice allí, y no la expresión supuestamente dramática de las películas. No, fue un clamor. O sea, tomó fuerza, se empujó sobre sus pies clavados y agarró aire y soltó el clamor. Entonces, todo lo que vemos aquí reflejado en esta ceremonia de la Pascua es el reflejo del sacrificio enorme que iba a sufrir nuestro Señor Jesús. Y aquí está solamente especificado para el pueblo de Israel, la Pascua. Pero el sacrificio de Cristo es mucho más grande. Los apóstoles así lo dijeron, Pablo, que los sacrificios de los animales no hacen perfecto a una persona. Por eso se había que repetir al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente, todo el año. El sacrificio, había un sacrificio de un cordero todos los días en el pueblo de Israel. Uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, ¿por qué había necesidad? Porque esos sacrificios no eran perfectos. El sacrificio de nuestro Señor Jesús sí fue perfecto. Amén. Y ese sacrificio invalidó todos los demás sacrificios del Antiguo Testamento, lo cual no han entendido los judíos de hoy, no todos. Gracias a Dios hay muchos que sí lo han entendido, que ese sacrificio ya fue sustituido, o ese sacrificio sustituyó a todos los demás sacrificios. Gracias a Dios por ellos, por esos judíos que sí han entendido y sí lo creen y lo aceptan y lo predican. Entonces, ese sacrificio sí fue perfecto y ya no hay necesidad de más derramamiento de sangre por los pecados del ser humano. Aquí lo hicieron una vez, al año siguiente lo tenían que volver a hacer, y así toda generación tras generación hasta la venida del Señor Jesús. El verso 11. En Éxodo 12:8, donde vemos los panes sin levadura, en 1 Corintios 5:7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, que la levadura representa el pecado, y la nueva levadura es Cristo en nuestro corazón. Entonces dice: sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice en el 9. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que cuando venimos a Cristo, ya somos nuevas criaturas. La obra que hace el Espíritu Santo. La obra que hace el Espíritu Santo. Así que hay que ser
eso, ¿verdad? Que Dios nos dice que dejemos todo lo pasado, todo pecado, todo lo que habíamos hecho antes. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Bueno, y vamos a seguir con la lectura en Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Una lectura detallada nos muestra lo que les dije hace rato. Cómo lo debían de comer, cuándo lo debían de comer, dónde lo debían de comer, o sea, cómo lo debían de comer incluía escoger el cordero, que fuera de 1 año. ¿Quiénes lo iban a comer? Toda la familia. Si la familia es pequeña y no se lo pueden acabar, entonces pídanle a su vecino, un compañero, al otro vecino, otro compañero, de modo que ya el cordero se lo puedan acabar. Pero aún así todavía podía ser que quedara carne del cordero, entonces se tenía que quemar al fuego. Entonces todo eso es un cómo se debía comer el cordero. ¿Y por qué dice, y lo comeréis apresuradamente? Lo comeréis apresuradamente. Apresuradamente es porque venía esa plaga sobre el pueblo de Israel. Entonces tenían que preparar todo en la tarde. O sea, al ponerse el sol, el cordero tenía que ser sacrificado. O sea, cuando se iba poniendo el sol, ¿no? 3, 4, 5 de la tarde, se tenía que sacrificar el cordero y luego prepararlo. ¿Por qué? Porque se acercaba la medianoche. Y luego, ¿por qué vestidos? O sea, vestidos con su calzado puesto y el bordón, dice, en la mano, tu bastón en la mano. ¿Por qué? O sea, porque iban a salir apresuradamente de Israel, de Egipto. Entonces tenían que comer apresuradamente porque tenían que estar listos para la salida. Al día siguiente salieron, pero los egipcios los empujaban para que se fueran. Entonces estaban listos ellos para salir desde la noche, desde la tarde del día 14. Estaban listos ya para empezar el camino. Ya tenían preparadas provisiones, ciertas provisiones. Lo único es que no habían leudado su masa. Y llevaban masa para el camino, envuelta en unas mantas, se le echaban al lomo o en la carreta o todo eso. Entonces fue una urgencia que tenían los egipcios, echar a los hebreos de la tierra. Que dijeron, no queremos más plagas. No queremos más plagas, ya. Fue demasiada esa última plaga. Entonces lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque se está acercando la medianoche, cuando el ángel de la muerte, enviado por Dios, viene a visitar todo Egipto, no nada más a los que estaban alrededor de la tierra de Gosén, no, todo Egipto. Entonces viene el ángel
y empieza casa por casa. Y no sé, como si tuviera una señal el primogénito, directamente al primogénito. Y recorría el establo y el primogénito de las ovejas y las vacas y cabras y todo eso, y hasta el primogénito de los animales, de los perros, del caballo, del burro. Entonces tenían una marca. Entonces por eso era la urgencia, al menos hasta donde yo entiendo, era la urgencia de comer a prisa. ¿Por qué? Porque luego venía que los egipcios los iban a echar apresuradamente. Entonces tenían que estar listos para cuando amaneciera empezar el camino de salida. Después la ceremonia ya no se hizo, se fue estableciendo ya más calmadamente, ¿no? Todavía lo comían y lo comían deprisa, pero ya no iban a salir huyendo, ya iban a comer la Pascua y se quedaban en sus casas, y ya era un recordatorio de lo que había pasado en Egipto. Ya para ellos ya no iba a haber otra, en ese momento ya no iba a haber otra huida, otra salida. Y ahora salir era salir de el pecado. Cuando dice, y veré la sangre, es la misma frase, la misma expresión que Dios hace a cada uno de nosotros. O sea, yo veré la sangre que está sobre ti. Entonces yo ya no tengo nada en contra tuya. Yo ya te perdoné, te limpié, y esa sangre, aunque tú no la veas, yo sí la veo, dice el Padre. Yo sí la veo. Entonces tú combatiste un pecado, pero sigues siendo mi hijo, porque yo veo esa sangre sobre ti. Y esa sangre te limpia de tus pecados pasados, no solamente de ellos, sino los presentes y los futuros. O sea, no hay ser humano que no peque. Eso nos lo refirieron los apóstoles y los profetas. No hay ser humano que no peque. Podemos ver los grandes hombres de la fe y ¿qué es lo que se revela? Sí, fueron hombres de fe, hombres fieles a Dios, que se fueron aumentando su fe, su conocimiento acerca de Dios, y se mantuvieron fieles a Dios. Pero ¿qué es lo que nos revela la Escritura? Que todos cometieron pecado. De algunos no se señala pecado, como de Daniel, por ejemplo, no se señala ningún pecado. Y sin embargo, cuando él se da cuenta que los 70 años están por terminar, él se arrodilla y ora a Dios. Y una de las frases que dice, mi pueblo y yo hemos pecado. O sea, siendo un hombre tan, tan fiel a Dios, un hombre que no se menciona de él un pecado en todo el libro de Daniel. Él dice, él reconoce, mi pueblo y yo hemos pecado. Entonces, si él, que fue de esa clase de hombre, tuvo que reconocer que había pecado en él, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Que no hay pecado en nosotros? Que Dios nos libre de llegar a ese extremo, porque entonces sí estamos fuera de su gracia. Porque por eso Cristo murió, porque hay pecado en mí. Si no hubiera, bueno, yo le hubiera dicho, no tuviste por qué morir por mí. Pero porque sí hay pecado en mí, Él derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. No hay ser humano que no peque. Pregúntenle a quien quiera. Y cuando alguien les diga, no, yo no peco, entonces díganle, acabas de pecar. ¿Por qué? Porque dijiste una mentira. Nadie, no hay ser humano que no peque. Nos estamos alargando demasiado, vamos a tener que continuar.
y veré la sangre. Es lo que ve Dios en usted y en mí. Nada más eso es lo más valioso que tenemos sobre nosotros, aunque no la veamos, no nos veamos rojos como la sangre. Eso es lo más valioso que tenemos sobre nosotros. El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo untada sobre nosotros, que nos limpia y nos deja blancos como la nieve. Eso es lo más valioso que Dios ve. No ve a Virgilio, no ve a Gloria, no ve a usted. No. Él ve a Virgilio cubierto con la sangre de Cristo. Gloria cubierta con la sangre de Cristo. Usted cubierto con la sangre de Cristo. Y solo por eso no nos da lo que merecemos. Como lo he explicado en algunas veces, ¿no? La justicia, la misericordia y la gracia. ¿Cómo pudiéramos referirnos a cada una de esas cosas, de esos atributos de Dios? La justicia de Dios te da lo que te mereces. Yo no quiero que Él me dé lo que yo me merezco, porque lo que yo merezco es el infierno. Entonces, la justicia de Dios te da lo que mereces. Si quieres que Dios te trate con justicia, bueno, te va a enviar al infierno. En cambio, la misericordia de Dios no me da lo que yo merezco. La misericordia de Dios hace que Dios diga, no, a este no le voy a dar lo que se merece. Porque si me lo quisiera dar, entonces actuaría con justicia y me enviaría al infierno. Entonces la misericordia de Dios no me da lo que merezco. Pero la gracia me da lo que no merezco. Justicia, misericordia y gracia. La gracia me da lo que no merezco. Nadie merece la salvación. La tuvimos por gracia. La recibimos por fe. Nadie merece la vida eterna, nadie merece la salvación. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos condena a todos. La misericordia de Dios nos redime a todos. La gracia de Dios nos salva a todos. Mantengamos esas cosas, ¿no? Gracia, justicia, no. Misericordia, sí. Gracia, doble sí. Continuamos porque se nos alarga demasiado el tiempo. El primer día, el verso 16, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Después de la Pascua eran 7 días de estar comiendo panes sin levadura. Eso era lo que tenían que comer, o sea, lo demás normal, pero los panes tenían que ser sin levadura durante 7 días. Y el primer día de esos 7 hacían una santa convocación, el último día de esos 7 otra santa convocación. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. ¿Por qué la importancia de comer panes sin levadura? Bueno, por lo que ya mencionó Gloria, porque éramos masa leudada. La levadura simbolizaba el pecado, pero ahora somos masa sin levadura. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpió. Entonces somos masa sin levadura. Entonces eso era la enseñanza,
que seamos una nueva masa sin levadura para que seamos agradables a Dios. Y en una ocasión escuché a uno que decía que cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ese pastor decía que esto significaba que iba a ser desterrado del pueblo de Israel. Entonces, pero otros pastores han dicho no, se refiere a que iba a ser cortado, iba a ser muerto esa persona. Le dice el que comiera leudado desde el primero hasta el último. Entonces, el que come leudado en una fiesta que Dios estableció para comer panes sin levadura, y esta persona come durante 7 días panes sin levadura, bueno, es una rebeldía al mandamiento de Dios. El que coma durante 7 días sin hacer caso del mandamiento, bueno, la sentencia era que tenía que morir. ¿Por qué? Porque era un rebelde. Entonces, aparentemente así es, que tendría que ser ejecutado la persona y no solamente desterrado del pueblo de Israel. 21. ¿Tienes algo más? Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Bueno, ahí tengo, dice en Éxodo, ya no vi eso, 12:22, y en Hebreos, leímos 12:22, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo. Bueno, 12:22. Moisés celebra la Pascua para proteger al pueblo de Israel. En Hebreos 11:28 dice, por la fe, o sea, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y en Éxodo 12:23 vemos también que Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta. Y en Apocalipsis 7:3 dice, diciendo el ángel a los 4 ángeles, no hagáis daño, o sea, es referencia a lo que va a pasar, ¿verdad? Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y en Éxodo 12:24 leímos, guardaréis la Pascua. Y en 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Así que eso es lo que nos dice Dios, y cada vez que comamos el pan, estamos anunciando su muerte. Y esto. Sí. Ya casi acabamos. En el Antiguo Testamento, bueno, la Pascua se celebraba año tras año. En el Nuevo Testamento ya no se celebra la Pascua, ya no se derrama sangre de un cordero, ya no se sacrifica un cordero. Ahora lo que hacemos es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, de que entregó su cuerpo para ser pues golpeado y azotado y herido y lacerado, y derramó su sangre por completo. Entonces su cuerpo representado por el pan, su sangre representada por el vino.
Entonces ya no hay necesidad de sacrificar cordero, ¿verdad? Ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue perfecto. Ya no hay necesidad de repetirlo una y otra vez cada año. Entonces, incluso hay una escritura donde cuando el Mesías regresa a la tierra, lo primero que hace es enseñarles a su pueblo Israel escogido las marcas que hay en sus manos y en sus pies. Es lo primero que hace, enseñarles esas grandes marcas, porque no eran clavitos como los de ahora, no, eran clavos como de este tamaño, de largos, como cuadrados en forma de punta, pero como cuadrados. Tenían una cabeza como de este tamaño y eran gruesos en la parte de arriba como casi una pulgada y en la parte pues, terminaba en punta. Entonces esas marcas que le hicieron al Señor Jesús no fueron de un clavito delgadito, no, fue de un clavo así de grande, grueso, bueno, tal vez no una pulgada, pero bastante grueso. Entonces ya no hay necesidad de ese sacrificio. ¿Por qué? Del sacrificio de un cordero. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús sustituye todas las ceremonias de sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, cuando leyó Gloria lo de guardar esto por estatuto perpetuo, sí, la ceremonia de la Pascua ellos la guardaban por estatuto perpetuo. Pero nosotros ya no tenemos necesidad de guardarla. Primero, porque no somos judíos, no nos pertenecía a nosotros. Segundo, porque a nosotros se nos reveló el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, inmolado en la cruz, y los sustitutos de su carne y de su sangre, el pan y el vino. Entonces, por eso es que ya no hay necesidad. Juntar la sangre en los dos postes y el dintel, bueno, era un símbolo de la cruz, ¿no? Está untada alrededor de la puerta. Era un símbolo de la cruz. Dice que el ángel, o sea, el ángel ve la sangre y entonces pasa de largo. Así nosotros, con nosotros, ya lo mencionamos, ¿no? Dios ve la sangre sobre nosotros y no hay delito que perseguir. Ya son 3 versículos los que faltan, vamos a terminar, no quiero, ya nos extendimos demasiado. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ahí vamos a terminar. Una de las cosas que tenía Moisés es que era bien claro en decir lo que tenía que decir. Entonces les dijo a los israelitas, tienen que hacerlo así exactamente. ¿Por qué? Porque de esto depende sus vidas. O sea, el cordero lo apartan y lo sacrifican el día 14, en la tarde, al ponerse el sol. Lo preparan en la casa, en cada casa, y si no alcanza para comérselo los de la casa, pidan un vecino que venga y les ayude. Pero cómanlo dentro de la casa, no salgan hasta en la mañana. Entonces les dio instrucciones bien claras. ¿Por qué? Porque Dios había sido bien claro con Moisés. Entonces les da instrucciones Moisés bien claras y les dice, de esta manera lo tienen que hacer. Entonces todos estaban prácticamente así. Ay, ¿qué más? ¿Y qué más? Sí, ok, está bien, entendí, muy bien.
¿Por qué? Porque sentían que la sentencia estaba sobre ellos también y se querían librar de esa sentencia. Y si alguno no lo hubiera hecho en el pueblo de Israel, también el ángel de la muerte hubiera llegado y le hubiera matado a su primogénito. Y probablemente al resto de la familia por no obedecer. Pero bueno, especulaciones puede haber muchas, ¿no? Pero todos estaban atentos a lo que decía Moisés. Y es obvio que Moisés no fue con casa por casa, ¿verdad? Él les dijo a los líderes fueron y esparcieron la información y todos entendieron en el pueblo de Israel y la celebraron tal como Dios le instruyó a Moisés. Y dice aquí en el verso 27, dice: entonces el pueblo se inclinó y adoró. O sea, dijeron: gracias, Señor, porque nos diste una escapatoria. Pascua es lo que significa. Pascua es lo que dice aquí. Dice: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Pascua significa pasar sobre, pasar por encima. Entonces viene el ángel de la muerte, ve la sangre en una casa y pasa por encima de esa casa. Va a la siguiente, ve la sangre, pasa por encima de esa casa. Va a la siguiente, no ve sangre, se mete con Pedro por su casa. Se va directo a los primogénitos que hay ahí y los sacrifica. Las generaciones de ahora dicen: no, ¿por qué fue Dios tan cruel? Bueno, no podemos decir que haya sido cruel. Crueles somos los seres humanos, que no tenemos compasión de esclavizar a todo un pueblo, como hizo Egipto, y mantenerlo como esclavo durante 400 años. Entonces, eso es crueldad. Crueldad es lo que hicieron los Sodoma y Gomorra, que a sus niños los inducían a sus prácticas perversas. No había nadie allí que practicara la justicia o que tuviera alguna virtud. Todos estaban corrompidos, desde el mayor hasta el menor. Crueldad era lo que pasaba en tiempos de Noé, cuando Dios dijo que la tierra estaba llena de violencia. Todos hacían violencia unos contra otros. ¿Por qué? Porque la ley no estaba escrita en sus corazones. Entonces Dios demostró con eso que si su ley no está escrita en nuestro corazón, hay anarquía, hay violencia, hay crueldad, hay robo, hay mentira, hay miseria, desobediencia a los padres, etc. Entonces, después del diluvio, Dios escribió su ley, la ley moral, en el corazón de los seres humanos. Por eso es que ahora, o después, el matar a alguien era castigado en todas las sociedades. Que un hombre se metiera con una mujer casada se condenaba en todos los países y había pena de muerte por ese crimen. Entonces, sí, ¿verdad? Me dice mi señora: ya. y sí nos extendimos bastante, pero es que a veces la emoción nos mueve a decir algo más, a hablar acerca del Señor un poquito más. Así que, bueno, hay que parar ahorita y no exagerar ya demasiado. Así que muchas gracias por su atención. Que tengan un día súper mega bendecido. Hasta un nuevo video. Hasta Bye. pronto. Dios les bendiga.
Qué bárbara, cómo hablas.